Hola, hola, ¿cómo Hola. están? Oli, oli, olis. Hola, Espérate. qué bueno. Bueno, estamos en el tercer capítulo de Entre Fiordos y Estepas. Hoy día me siento súper contenta porque llegaste, Alejandra. Ay, gracias. Ay, sí, te extrañamos. Sí, Ay, cierto, igual me la semana extrañé. pasada Sí. hizo mucha falta. Sí que sí. Cositas que pasan. Así es. ¿Podrías contarme igual un poquito Ya, dónde justo estabas? la semana pasada me tocó salir a terreno, porque estoy trabajando en un proyecto con comités de agua potable rural, así que estuve visitando distintas localidades más Buenísimo. para el sur en temas de agua. ¿Y en qué lugar anduviste específicamente? Anduve específicamente en Tranquilo y en Murta. Ah, qué rico. Sí. Qué bonito. Qué rico ir Sí. para allá, darse una vuelta. Deberíamos ir a hacer un capítulo para allá. ¿Cierto? ¿Qué piensan? Ah, Yo voy. estoy allá. De la raya para allá y en helicóptero. Claro, allí frente a Murta. Qué bonito. Sí. ¿Conoces Murta? No, yo no conozco. Oh, ya, No. ya se viene entonces. Invitarme. Sí, estaría buenísimo. A grabar, sí. Estaría buenísimo. Sí. Oye, y. Ya, pues invíteme. Especialista en litoral. Claro. Oye, sí, Claro. pues, la tierra, eso es como que me falta camino por suelo. recorrer en la Claro. Patagonia. Más navegado que... Claro, más navegado, más por el archipiélago que por el continente. Claro, Por el Conti, dicen por ahí los hermanos Rapa. contigo. Oye, y le contamos un poquito entonces a la Alejandra Sí. de qué hablamos la semana pasada, porque estuvo ahí como bien interesante el primer capítulo de suelos. Hablamos de suelos, así que Dígame, Ale. Vamos a seguir hablando de suelo hoy día. eso. Así es. La tierra. La tierra. La madre tierra, Sí, la la Pachamama. Pachamama. Desde la Pachamama, la madre tierra, la Mapu. Y después, claro, caímos en que también era un negocio. Sí, sí. Así El es. suelo, la inmobiliaria y compañía. Sí. Eso. Y hablamos de hartas cosas. Sí, hablamos de harto, tocamos hartos temas. Bueno, como que lo central fue en que era algo que estaba vivo. Como Totalmente. esa era nuestra base de poder compartir un poquito cómo el suelo se mueve, qué hace. Bueno, ahí quedó una imagen igual en la sesión 2 con la idea de poder graficar como toda esta ciudadela que hay debajo de nosotros que no podemos percibir tan fácilmente. Vivo Sí, con el suelo bichitos. está lleno de vida, una cantidad de interrelaciones impresionantes y que de las cuales no tenemos conciencia porque no se ve, entonces es una vida microscópica. Entonces llegamos y inventamos nomás, o lo erosionamos, o lo echamos a perder. Cero respeto por lo que no vemos y no sentimos, porque los pueblos originarios sí lo sentían, por algo es lo de la Pachamama, no es por casualidad. La madre tierra, o sea, si tú maltratas a tu madre, ¿qué se puede esperar de los hijos? Sí. Muy real. Estamos Muy real. insertos como estábamos hablando igual al principio, por ahí tiramos un poema, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. A nuestra madrecita tierra y comenzamos a hablar acerca de los microorganismos, viste, como todo lo que contiene e incluso hablamos hasta como de los microbios, de Sí. que todo era un mundo dentro de esta gran madre tierra que también la tenemos que ver con nosotros, Ujú. porque si bien hablamos de suelo, hablamos también como de la interrelación que provoca nuestra madre tierra en nosotros y por ahí tocamos como esto de la vida, ¿cierto? Que la madre tierra está viva, nosotros también, y por ahí nos desconectamos cuando estamos pisando todo el rato nuestros zapatos y el cemento, por Ujú. ejemplo. Claro, ¿Cachai? En las sí. grandes ciudades como que ya no nos queda contacto tierra. con la tierra es súper importante. La tierra, Mm. lo que otros encuentran que es la mundo. Claro, Claro. Fíjate, pues, a ese como- nivel la Pachamama. Pues. Mm. Igual es bien interesante lo que provoca a nivel cultural la Sí. tierra. Sabemos por ahí por algunos amigos más científicos
arqueólogos que como estas capas que están divididas y son también relacionados a un tiempo histórico. Exacto. Entonces Claro. ahí está esa idea, yo quisiera como profundizarla quizá el día de hoy y poder hablar como de las capas de la Tierra, en qué contexto estamos acá en la Patagonia, ¿cierto? Que Claro. es una tierra distinta a la que está hacia el norte de nuestro país, bueno, y del mundo. Así es que me gustaría igual profundizar, Alejandra, en algunos Alejandra. temas. Ale. Ya me voy a Hanna. soltar un poco ya. Oye, cuando decían esto de que la Tierra tiene mucha vida, me acordé de algo que leí por ahí, que en una cucharada de suelo hay más organismos vivos que gente en el mundo. Así es. Así, ese es el nivel de vida que tienen los suelos. Sí, Y no solamente vida actual, sino que también el suelo es historias vividas, po. Historia de Sí. todos los procesos naturales y humanos están archivados en el suelo. Se va Capita a capita. reciclando todo, pues sí, lo Sí. que está en el suelo están los huesos de nuestros tatarabuelos, los escupos que tiráis, todo, o sea, claro. y va dando la vuelta, pasa a través de nuestro organismo y vuelve otra vez Exacto. a la tierra. Exactamente. Los suelos. Los combustibles fósiles son de... Los venenos Se también, supone que como de los dinosaurios que quedaron ahí claro. y después toda la descomposición a través de los miles de millones de años se fue creando lo que hoy utilizamos para todo, para movernos, el gas, todo ese tipo de cosas. Entonces, También conversamos de los tipos de suelo que había en Aysén. Aquí hay suelos de estepa, suelos de transición hacia la montaña, suelos de montaña y los suelos del litoral. Y en general son todos bastante pobres. Y ahí hablamos de la capacidad de uso de suelos que va de 1 a 8 y que en la región hay de 3 a 8 nomás. No hay 1 y 2, que son los suelos más buenos y arables y en donde están las principales ciudades de Chile encima. Y eso hay un tema del antiurbanismo, el urbanismo, que Te presentamos así, los el antiurbanismo. pueblos antiguos ponían sus pueblos y sus ciudades arriba del cerro, no arriba del suelo cultivable, porque hay que ser bien bestia de pavimentar el suelo cultivable, ir a plantar ahí sempo, entonces, que no es cultivable. Entonces, esas son como cositas que estamos como desconectados con la todo tierra. el rato. Bueno, y llegamos y hablamos de que solo un 16,2% de los suelos de Aysén son ecuménicos, o sea, que son cultivables o para ganado. Actualmente. Sí, no, o sea, desde que son, eso es por la medición esta de la calidad de uso del suelo, ¿ya? Y los suelos ecuménicos, uno puede, y ahí voy a pasar a un tema nuevo, que se me quedó en el tintero, de que habitualmente se mide la cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados, esa es se han escuchado habitantes por kilómetro cuadrado y habitualmente quedan todos escandalizados que hay tan pocos habitantes en Aysén y podrían haber muchos más. Aunque ahora último como no ha sido mucho tema, pero antes era un tema importante. Entonces, pero esa es la capacidad geográfica, ¿ya? Pero la capacidad ecuménica solo de los suelos realmente usables, que son los estrechos valles que hay, que son re poco, es muy poco. Entonces, ponte tú, a nivel regional, la densidad geográfica que tiene Aysén es 0,55 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, media persona por kilómetro Claro. cuadrado. Media red. Es súper poco. Y tú dices, ay, pero tan poco, pero podríamos poner mucha más gente. Claro, pero como si fuera a llegar y poner gente arriba de los cerros, nevado, Claro. pura roca, en los hielos. Imposible. Entonces, ¿de qué van a vivir ahí? Ya.
Entonces, y la ecuménica, que son los suelos realmente usables, hay 3,38, o sea, es mucha más gente por capacidad de suelo realmente usable. Oye, Peter, y eso, ¿cuáles son los suelos usables? Como ¿cómo veo yo? Digo, suelo usable. Ah, Bueno, me parece que lo puedo estamos. utilizar. Claro, los suelos de 3 a 6, 7, ya los suelos 6, 7 no son los suelos más bien ganaderos y forestales. Los suelos 5 habitualmente son los suelos medio mallinescos, Ya. con problemas hídricos muchas veces. Los suelos 4 es como la chacra de Chile Chico. Los suelos 3, que son los mejores que hay en la región, son suelos también tienen susceptibilidad, o sea, riesgo de erosión eólica principalmente e hídrica muchas veces. Y hay, por ejemplo, en el Valle Simpson y en el Valle de la Junta, ¿ya? Y que como mencionaba Valeriana el otro día, es justo donde estamos parcelándolo. Tú vas ahora al Valle Simpson y está lleno de parcelaciones por todos lados. Entonces, oye, ¿cómo podemos estar parcelando los mejores suelos o los únicos suelos buenos de Aysén? Y los parcelamos. Entonces, ahora las parcelaciones no tienen por qué ser malas per se, así, o sea, Claro. no nos vamos a poner tan exigentes. Pero, por ejemplo, una parcelación en un suelo malo puede ser positivo, porque tú llegas ahí y la gente va a empezar a cuidar esos suelos y lo va a tratar de mejorar. Pero el suelo bueno se pierde para la agricultura, po. Yo tengo un ejemplo de suelo malo que fue parcelado, que en mi barrio de arriba, en la falda del Cerro Visaero, una población hoy en día de altos ingresos, que era pura piedra, donde fue el aluvión del Macay, de la quebrada del Macay, ¿ya? Donde está el Campo Alegre, se llama eso. Claro. ¿Ya? Entonces, en Campo Alegre esa cuestión no había ni vaca siquiera porque estaba lleno de piedra. Bueno, eso se loteó, son mis vecinos de arriba. El lado mío también está más o menos así. Y tú vas hoy en día y está bien verde. Claro, no es agrícola, pero con pastitos, árboles, como que mejoraron el suelo. Claro, sí. Claro, y se han preocupado de que le entrara agua, están colgados de unas vertientes de arriba, tienen agua de la ciudad. Entonces, ahí efectivamente mejoró, pero cuando tú te metes en un bosque de alto valor y lo parcelas, lo vas a destruir. Claro. O te metes en un suelo tipo 3, que son los únicos suelos buenos, y los parcelas, los destruye. O vas a parcelar el suelo agrícola de Chile Chico, se pierde. En Chile Chico, por ejemplo, la gente tenía huertas en sus casas antes y tenían agua gratis, entonces podían regar el huerto. Y un día le empezaron a cobrar el agua potable, de Agua Patagonia, cuando pasó a la propiedad de Agua Patagonia, empezaron a cobrar y se acabaron las huertas dentro de la ciudad. Entonces siguieron solo las del sector de Chacra, que son las que tienen riego. O sea, ahí hay un impacto súper grande que se perdieron esos suelos. Oye, y me gustaría como preguntar esto, como que no lo comprendo mucho, de el suelo bueno o los suelos malos. ¿Cachai? Como que Claro. en mi imaginario mental siento que no hay malo o bueno, sino que siento que es suelo. Y me gustaría ir como, ¿qué me decís tú de cuando colocan material y se van comiendo los humedales? Pues por eso tenemos hoy día en Chile una ley para proteger los humedales, viste que también da oxígeno a unas ciudades que están ultra cerradas a veces. Y eso como que me gustaría preguntarle a las chicas que son, para profundizar un poquito,
durante un ratito más. No puedo responder porque la verdad es que tampoco me manejo en esos temas suelísticos. Claro. Mira, yo creo que lo bueno y lo malo, primeramente va a depender de los ojos que lo miren y de los ojos que estén en ese lugar, en ese momento, y qué es lo que yo busco, porque claro, si yo soy una inmobiliaria, en algún punto siento que cualquier lugar me va a servir, o sea, mi negocio no está bajo el suelo, sino que está arriba, y ahí lo que tú decías, por rellenar lo que sea, Y pasar con allí. el humedal, por ejemplo, Claro. que está ocurriendo, salió esta ley de humedales a propósito de lo que pasa en Valdivia. Claro, ¿Cachai? Como que de ahí la protesta fue a propósito de que las inmobiliarias están rellenando todo, y ahí en Angachilla, para los que son de Valdivia, lo conocen, hay un relleno gigante a la salida sur de Valdivia. Y claro, el relleno no le importó nada, por supuesto, a la inmobiliaria de comerse al humedal. Y está todo, como decía el Peter, como todo separado, ayúdame con la palabra, todo dividido, ¿cachai? Como para hacer más terrenos para venderlo claro. y poner casas, etc. Sí. No sé. Sí, no, y claro, bueno, y ya dejando de lado a ellos, si yo, Valeria Mancilla, me paro en un suelo y digo, ¿qué tipo de suelo es este para mí? O sea, como hablando más como desde la academia, hay diferentes tipos de cositas que uno puede hacer para ver qué tipos de suelos hay. Si hay harta arena, si tenemos harta materia orgánica, qué es lo que tenemos presente ahí, pensando en que lo que yo quiero hacer eventualmente puede ser cultivar. Y a todo esto que hacemos paréntesis, no tan solo se cultiva en el suelo, también podemos cultivar en el aire. Y que es algo que en algún momento me gustaría como tocar, porque yo creo que soberanía alimentaria tenemos que tocarlo sí o sí. Me encanta. Y en un metro cuadrado se pueden hacer hartas cositas, así que ahí... Podemos cultivar en el mar también. ¿cierto? Claro, También exactamente. podemos cultivar en el mar con la agricultura a pequeña escala. ¿Vamos a tener otro programa? Ya, claro, sí, sí, va a dar para harto. Sí. Sí. Claro, y desde ahí yo digo, ya sabes que yo quiero producir aquí en mi patio, quiero tener un par de cilantros y un par de lechugas porque sí, porque quiero y puedo. Entonces voy y miro lo que tengo y hay algo que a pesar de cualquier característica que exista en el lugar en el que nosotros queremos producir algo, es que nosotros podemos ser el principal regenerador de estos suelos, o sea, volver a entregarle la vida, volver a darle un poquito más de movimiento, porque el suelo no es muy distinto a nosotros, al igual que los animales, los insectos, necesita alimentarse. Como hablábamos en el capítulo anterior, hay vida ahí, y la vida necesita tomar agua y comer igual que nosotros. Entonces, dentro de eso hay diferentes tipos de prácticas que se pueden ir realizando. El compostaje de muchas cosas es una de ellas. Así que eso, no sé si ahora les queda como un poquito más claro como eso de suelo bueno o malo, o más que nada responde como a la fertilidad que pueda haber ahí, y va a depender de los ojos que lo miren en realidad. Sí. Porque a mí me parece todo bueno. Sí, cuando hablamos de capacidad de uso suelo estamos hablando de uso suelo agrícola, no el suelo urbano, que es diferente. Claro, un constructor, un ingeniero le va a dar lo mismo que el suelo sea bueno, pues ellos van a construir sus cuestiones igual. Claro. Exactamente. Sí, Sí que sí. Entonces, al final, como podemos destruir, también podemos volver a reconstruir. Sí. Así es, podemos ser los buenos y los malos de la película siempre. Nosotros elegimos. Hay que mantenerse al lado de la luz, no en el lado oscuro, De acuerdo. creo yo. Destruir, Ya. destruir, sí. Ya. Oye, Oye, y a propósito de eso, quiere hablar acerca yo conocí de- un doctor en recursos naturales que vivía acá, que se llamaba Carlos Viviani, que un día contó una historia de cómo los chonos mejoran el medio ambiente. Y yo que, pero se supone que los humanos andamos echando puro perder, ¿no? Entonces, no, cuando queremos podemos mejorarlo también, pues como dice, vale. Oye, ella es nuestra y los amiga. chonos, ¿sabes cómo mejoran? Ah, ya, verdad.
Quería Pues las famosas en conchas eso que me esas, encanta. Ah, los conchales. los conchales, en el fondo estaban produciendo sustrato para suelo. Sí, claro, Claro. porque es calcio, po. La concha, Sí. viste En unas también- islas que eran pura roca nomás y aparecían de repente estos suelos ahí y te decías, ¿y de dónde? Y claro, eran los conchales. A mí Claro. me gustaría profundizar acerca, viste, de los conchales, que me gusta esa parte del archipiélago. Las amigas de Melinka, las amigas de Raúl Marín, de las islas, de Puerto Aguirre, por ahí Melimoyu también he visto que utilizan las algas. Tú sabes que las algas también son, no sé si fertilizante, pero un abono Sí, natural en donde vamos a... No, en Chiloé también usan las algas. Sí, claro, toda Sí. la gente de la costa Ujú. utiliza las conchas, las algas Ujú. para mejorar, ¿cachai? Un Exactamente. espacio y poder cultivar y ahí sacan su, me parece. Sí, ahí hay que tener Sí. cuidado que no traigan mucha sal, porque el sal te echa por el suelo. Ah, mira. Sí, o sea, las algas no, tienen poca sal, pero, Sí, po. pero claro, mientras no tú te lleves toda la sal del mar o litros de sal de mar, ahí lo echas ya a perder. Exacto. Que yo creo que todo lo que vayamos a hacer, tenemos que informarnos y conocer. Oye, porque ya. tampoco se trata de ir haciendo sin saber. Po. Ah, morena. Sí, Claro, sí. idealmente. Pero a mí me pasa que de repente siento que en esencia uno sabe cuando algo está bueno y algo está malo. Quiero hablar directamente. ¡Ya! Quiero increparlos a ustedes, malditos, malditos. Sí, se puede hacer harto de casita, se puede hacer harto en poquito espacio. Bueno, más ratito vamos a tocar el tema del compostaje después de nuestra pausa musical, así que ahí vamos a hablar un poquito más de ese temita. Así que eso. Yo quería tocar un tema, recolectando todo un poco de lo que hablamos, que es que claro, están los suelos que tienen toda esta vida, pero también los suelos son como un archivo vivo de memorias e historias. Sí, pues. Cada Sí. capita de suelo nos va contando distintos procesos que vivimos como humanidad. Exacto. De miles de años atrás hasta hoy mismo podemos ir viendo en los suelos qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestras localidades, en los suelos del mar. Exactamente. Y te habla de cómo era antes, pues, de la geología de los lugares. Ponte tú, aquí, hoy día nomás, en el viaje de Castillo de vuelta, vi una parte donde hay unas capas así, ¿dónde fue? El Cerro Castillo. Esa parece que hubo un lago ahí también, igual que en Coyhaique, entonces se producen capas, porque va sedimentando por capas. Mientras que las morrenas dejan como montones o bordes y mezclados. Eso es bien interesante de ver qué es lo que hubo antes ahí, pues si hubo un glaciar, si hubo un lago, río, y eso se ve en la geomorfología y de suelo justamente. Claro. Exactamente. Sí que sí. Entonces yo quería preguntarles qué Ah. historias creen que nos están contando los suelos Oh. hoy. ¿Cuál es la historia? Mira, que nos mis suelos cuentan? no pueden contar nada porque porque todo será guardado bajo 7 llaves. Ya, porque no puedo contar nada para atrás, no tengo memoria. Ya. Yo creo que está viendo todo Oh. a propósito de la industria forestal. Yo creo que es súper importante hablar acerca de lo que está ocurriendo en la Patagonia, ¿cierto? Este contexto actual de que se quemaron muchas hectáreas de plantaciones de pino y en la octava región también tenemos nuestros amigos en Penco, en Lerquén, en Punta Parra, que se les quemó absolutamente todo. A propósito de que los pinos y los eucas están a 100 metros del pueblo. Entonces, también ahí estamos como muy interesante saber cuál es el rol del Estado respecto de esta industria tan extractiva
que es la industria forestal, y que, claro, acá en la Patagonia está ocurriendo, ¿cierto? Pasó hace bastantes años también, pero tenemos al otro lado de Chile con esta historia que ya está marcada en todos los veranos. O sea, Sí. es horrible ver pasar, por ejemplo, por la costa de Temuco, que hay espacios desiertos, sin nada de vida. A simple vista no hay nada vivo en ese espacio. Y siguiendo también por la carretera, por la ruta 160, también estamos todos quemados. Entonces, no sé qué les parece eso, yo creo que es bastante doloroso de comentar y de criticar también. ¿Quién nos protege en el pueblo, los que estamos viviendo? Listo. Nuestra región tiene harta historia con el fuego también y los suelos, donde el Estado fue el principal impulsor de estos procesos, porque a través de las políticas de colonización se te entregaba tierra a cambio de suelos despejados. De despejarse. Exacto. Las leyes de quema lo llamaron eso. Las leyes de quema. Y lo que provocó un impacto fuertísimo en los suelos que después se trató de recuperar a través de la reforestación de pino. Justamente. Que seguimos ahí con otro proceso fuerte, degradando más los suelos de acá. Ahora, las quemas son históricas en Chile. Las quemas empezaron quemándole el bosque a los mapuches para que no se escondieran adentro y poder agarrarlos, porque si no estaban escondidos. Después estuvo el problema de despejar terreno para plantar el trigo. Chile fue un exportador muy importante de trigo en la época del oro en California. La zona central de Chile, el secano costero, era el granero de Chile. Hicieron pebre todo el suelo plantando trigo y mandándolo para afuera, y quedó erosionadísimo, muerto el suelo. Entonces siguieron para el sur, es lo mismo, destruyendo suelos y más suelos. Solución, contrataron un ingeniero forestal alemán, Albert se llamaba, en Chanco, empezó a probar pino. Y le resultaron súper bien. Y ya, ahora vamos a forestar con pinos para recuperar el suelo. Ya. Y llega la dictadura, el gobierno militar, como lo quieran llamar, y se metieron los grandes intereses económicos ahí. Vamos a hacer buen negocio. Decreto ley 701, bonificación a la plantación de pinos y eucaliptus y exención de impuestos. Sí. Hasta el día de hoy están exentos de impuestos. Y ahí hay poderes súper grandes, los Angelini, los Mate, que son de las familias que mandan aquí en Chile. Entonces, ellos se dedicaron a plantar pino y eucalipto. Y nadie pensó mucho que eso podía traer problemas de incendio posteriormente. Pues, y eso es lo que está pasando ahora, porque se fueron demasiado cerca de las ciudades, nos dejaron protecciones. Y así es como se están quemando pueblos enteros. Claro, y acá en la región vemos caleta de pino, como también. Que... Bueno, aquí los pinos están por la misma razón, que se había quemado y se necesitaba recuperar rápidamente el suelo por la erosión, y no se les ocurrió nada mejor que los pinos. En esa época no se sabía prácticamente de los árboles, de cómo hacer funcionar a los árboles nativos, de cómo viverizarlos, ¿ya? De hecho, hay una historia ahí en la reserva Coyhaique de cómo descubrieron cómo funcionaban las lengas. Había un ingeniero forestal de la Universidad Austral de Valdivia que dijo, ya vamos a sembrar aquí una parcela con semillas de lenga, van a mirar en la primavera, y no pasaba nada, no resultó, y se fue. Y viene unos años después y pasa por ahí y descubre que había unos arbolitos ahí paraditos de lenga. Claro, dijo, algo raro pasó aquí. Conclusión,
la semilla necesitaba hielo, o sea, pasar un invierno para que germinara y que aparecieran las lengas. Entonces, todas esas cuestiones son años de investigación que no los habían hecho en esa época, se hicieron después. Hoy en día están. Po. Entonces, cuando plantan semillas de pino, son semillas que están genéticamente mejoradas, seleccionadas, a prueba de todo, y que crecen lo más bien. Po. Claro. Mientras que las nativas son unas semillas que fueron a recolectar al bosque y a la que te criaste así, y no siempre es la mejor semilla. Pues, entonces te corres el riesgo de que no te funcione. Claro, además la facilidad con la que se va reproduciendo el pino y va comiendo más y más terreno. Me acuerdo cuando iba en la escuela, nos regalaban arbolitos de pino a todos los compañeritos. Árboles nativos. No, Nos llevaban a Mañiguales, nos llevaban, yo me acuerdo en la escuela igual como a conocer el vivero, que hay allá uno grande. Sí. Hablemos Sí de que la sí. bolera. Oye, para no ser tan ¿Fatalistas? sí, ¿viste? Pero es importante también como tener esta mirada crítica de que si nosotros vamos a seguir aceptando que la industria extractiva nos atraviese en realidad con nuestros cuerpos, nuestras vidas, entendiendo que el fuego quita todo, ¿cachai? Quita como el bienestar de las personas, se les quema toda su casa, toda su vida, toda su familia, animales. Entonces, esa yo quiero como dejar esta mirada de que efectivamente tenemos una industria forestal en Chile acaparando terreno, generando los incendios, y que es una industria bastante grande, ¿no? O sea, tenemos que pensar que es una cuestión mundial, entendiendo también que hay otros intereses, no tan solo de hacer la madera y exportarla, sino que también estamos haciendo celulosa y un montón de otras cosas en donde también las personas dicen, bueno, pero si no está esta industria tampoco puedo trabajar, ok, pero también nosotros tenemos que generar alguna conciencia y algún remedio para esto. O sea, yo creo que estamos en un momento, en un contexto actual en donde pudiésemos generar, ¿cierto?, la opción que tenemos. Y ahí a lo mejor profundizar con Peter qué podemos hacer, ¿cachai? Porque todo esto es bastante desbordante de que se nos quema todo un pueblo en 15 minutos, ¿cachai? Como es súper absurdo pensar que un pueblo completo de muchas personas se quema así de rápido, en 20 minutos. 20 muertos de un guaracazo, si te escuché, Y es lamentable pensar porque de verdad murió mucha gente, muchos animales, y la gente todavía está ahí en la lucha y está viviendo en carpas, así es que... Sí. No, es bien terrible. Es bien terrible Sí. eso. Pero ¿cómo podemos salir de eso? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Claro, porque en este contexto actual tenemos que actuar de alguna forma, ya a escala pequeña o... Bueno, el modelo ese forestal está superado, o sea, fue útil en su momento. Tenemos una industria maderera que tiene su lado bueno y malo, sirvió para la erosión. Tenemos una madera barata en el mercado que no tiene mucha otra alternativa, pero ya es suficiente. O sea, yo creo que tenemos que buscar otra alternativa, que no tengan el lado malo que tenga esa, que la hay, ¿ya? Ahora, ponte tú los bosques nativos que son mejoradores de suelo, los pinos no son mejoradores de suelo, entonces te paran la erosión porque están sujetando el suelo, pero no te lo están mejorando, te lo están acidificando, que no tiene nada bueno y no sirven para retener la humedad ni el agua. Tú ves la zona de los pinos, hay que estarle
llevando el agua en camiones de aljibe a la gente porque no te dejan nada. Y eso no puede ser. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que superarlas. Y para eso es bueno el bosque nativo, que sí es mejorador de suelo, que te va a tener un equilibrio ambiental y entregarte agua en la cuenca y tener vía. Las plantaciones de pino no tienen nada de vía, si esas cuestiones son un desierto verde. Y tú vas en avión de Puerto Montt al norte y vas a ver todo ese desierto verde, es increíble la cantidad de pinos que hay ahí. Bueno, la cosa es que los árboles nativos son más lentos. Pero si tú lo vas mejorando genéticamente, le puedes sacar un poco más de velocidad. Y no es tan lento tampoco. Claro. No, porque cuando tú vas escogiendo claro. los árboles mejores. Qué risa. No estoy hablando Claro. de transgénico. Oye, Claro. yo creo que cualquier tipo de monocultivo, así como es la industria forestal, Ponte tú, también el monocultivo, ¿cierto? Acá- De los acá- suelos Sí. marinos. Acá en la Claro, también. Los Lo suelos mismo marinos. que genera. Acá en la región me he encontrado con ingenieros forestales que vienen a discursiar de que, lo escuché, y un ingeniero forestal famoso, y le gané el carro más encima, de que su discurso era en estos suelos degradados de Aysén, lo único que funciona son los pinos. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Momentito, pero vaya a darse una vuelta ahí en las pizarras de Puerto Aysén. ¿Qué es lo que está creciendo en las pizarras? Váyase a Cerro Tranquilo, ¿qué es lo que hay en la zona que más Cirolillo? Entonces, por favor, ¿cómo Claro. puede decir esa brutalidad? Entonces, eso es un mito. Es que en este país estamos llenos de una cantidad de mitos pero impresionantes. Lo peor es que Ese es uno de gente ellos. lo cree. O sea, yo creo que Claro. va reproduciendo después eso que escuchó y... Que no se cuestiona nada. po. Exacto. A mí me gustaría como poner un ejemplo hablando de esto de los incendios y todo. Cuando fueron los incendios en Viña del Mar, no sé si recuerdan que una población se salvó. Fue porque ellos y tenían plantas asociadas a su perímetro, que lo que se usa harto son las como suculentas, plantas que crecen más en el norte, que acumulan mucha agua dentro de ellas, y fue una capacidad como de tampón del fuego, de resistirlo sumamente grande. Hay Y- plantas que sirven para... Y claro, y solo, o sea, no solos, obviamente me imagino que ellos estaban ahí, estuvieron dándole duro a la manguera con el agua, intentando hacer lo máximo posible, pero sin duda que las plantas fueron decisivas Claro. en que el fuego pasara o no. Y esa población se salvó. De hecho, en las redes sociales está como la imagen y hay diferentes tipos de revistas o cosas que han hecho como esta como profundización en el tema, mostrando cómo realmente también tenemos que hacernos cargo de dónde vivimos y cómo vivimos, porque si nosotros empezamos a esperar que las forestales o cualquier otro tipo de persona venga y nos salve y haga todo por nosotros, eso no va a suceder, o sea, eso ya no pasó. Lo que queda es que cada uno de nosotros pueda ir como empoderándose de los temas, entendiendo, y con eso Entonces en la resistencia está la respuesta. la respuesta. Así Exacto. es, sí que sí. Así que el próximo capítulo podríamos ahondar más en lo que habías traído preparado, Peter, aboneras. Claro, de cómo vamos a mejorar los suelos. Exactamente. Algo mencionamos aquí, queríamos hablar de la abonera en este programa, pero nos fuimos para otro lado. Lo vamos a guardar para el próximo programa. Así es. Sí, para el Hablamos próximo mucho. programa vamos a hablar de aboneras, de humus, de mejoramiento de suelo. Hay un montón de Recuperación. de formas. La cosa es hay que tener la voluntad nomás. Pues. Sí. Así es. Y en todo caso hay unas cartillas de abonera y de compostaje que están en el sitio web. Aysén Reservería CL. Arriba, documentos, y pincha en documentos y le va a salir cartillas. Y ahí en las cartillas aparece la cartilla de compostaje abonera
desechos domésticos y cosas que tienen que ver con eso también. Súper, Bueno. súper. Muchas gracias, chiquillos. Hoy ha sido un Gracias. honor, como siempre. Sí, un proceso de Así es. adaptación. Aguante el equipo. Sí que sí, nos vemos la próxima semana. Que te vaya bien en tu viaje. Sí, Así, que te vaya nos bien, vemos. Caro. Yo no voy a Nos vemos, estar nos en el vemos. siguiente, así que... Ahí Después nos va a vamos tener que contar la rotando. copucha cómo te fue. Ya. Sí. Porque de la entrevista no se salva nadie. Ah. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, nos vemos.